creo que ya estoy, a ver, me fijaré. Ya, ya estoy. Sí, ahora sí. Había estado con subtítulos. Ya. Em, Hola chicos y chicas. Mm, ¿Cómo están? Este, les debía un en vivo que usualmente lo hago cada mes. Usualmente lo suelo hacer entre jueves y viernes, pero he tenido como un pequeño inconveniente. Entonces hoy creo que vamos a hablar sobre el tema, bueno, a grandes rasgos vamos a hablar sobre el tema de la epilepsia. Justamente quería un poco compartir este tema porque me ha estado tocando ver algunos pacientitos relacionados a sobre todo lo que es el tema de la epilepsia. Esta vez yo creo que lo que vamos a hacer es como que voy a comentarles ciertas cosas puntuales del tema de la epilepsia y en relación a eso ya posteriormente vamos a ver algunas recomendaciones que son importantes cuando ven una crisis epiléptica, eh, qué hacer, digamos, si tú eres familiar y ves a alguien que está, no sé, con una convulsión epiléptica. Creo que es un tema que no se habla muy a profundidad y usualmente cuando estás en una situación que justamente ves a alguien, digamos, que está en este momento, a veces no sabes cómo reaccionar, ¿no? Eso estaba hablando igual con una colega mía que se llama Claudia, que me comentó igual que estaba con una familia y alguien de la nada empezó con este tema de convulsiones y realmente no sabía qué es lo que hay que hacer. Hay muchos mitos que a veces hay que ponerles algo sobre en la boca o el tema de cómo reaccionar ante esta situación. Ya, entonces yo les voy a explicar más o menos qué sería lo recomendable cuando ven a alguien que está con el tema de un tema de una crisis epiléptica y también para qué nos sirven las evaluaciones neuropsicológicas en temas de epilepsia. ¿Ya? Entonces, empecemos. Eh, Vamos viendo este tema de qué es la epilepsia en sí. La epilepsia se puede denominar como un disturbio cerebral que usualmente es caracterizado por eh, una predisposición que va a tener el cerebro humano para generar distintas crisis epilépticas y estas van a generar consecuencias en la persona, consecuencias neurobiológicas, consecuencias cognitivas, consecuencias psicológicas y sociales, ¿no? Porque claro, cuando una persona presenta este tema de crisis, igual va a tener estas dificultades que se van a ir mostrando a raíz de. Eh, por otra parte, eh, hay distintos tipos de clasificaciones en el tema de epilepsia. Si oyen algunos ruiditos es que mi gatita está comiendo sus croquetas. Pero bueno, les iba comentando. Hay distintas clasificaciones, ¿no? En temas de epilepsia. Por ejemplo, hay epilepsias focales que se van a centrar en un área específica del cerebro. Hay epilepsias que son generales, que directamente ya se dan a nivel de todo el cerebro. Hay epilepsias, por ejemplo, que a veces se dan también con un tema de auras, que uno antes de generar un tema de epilepsia o huele, o ve cosas, o siente cosas, o escucha cosas, ¿no?
Hay varios tipos de epilepsias y esos usualmente las utiliza mayormente el tema de los neurólogos cuando tienen que hacer un diagnóstico a profundidad, ¿no? Ahora, en sencillo, digamos, para la mayoría de las personas, ¿qué es lo que pasa con un tema de epilepsia, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el cerebro en ese momento? Hablándolo de manera sencilla, se generan como descargas de electricidad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos neuronas en el cerebro, estas neuronas se van a ir eh, manejando con mini voltajes chiquititos, ¿no? Y estos mini voltajes van a hacer conexiones entre neuronas, una neurona con otra neurona, con otra neurona y demás, ¿no? Entonces, en ese aspecto, como les digo, el cerebro siempre se va a ir manejando con el tema de la electricidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos viendo? Cuando se dan, por ejemplo, estos temas de epilepsia, las descargas epilépticas que se pueden dar en el cerebro, eh, estas son como una gran descarga que se da, ¿no? Ya va a ser en una área focalizada o va a empezar en una área focalizada y se va a ir distribuyendo a distintas partes del cerebro humano, ¿no? Ahora, en algunas personas, por ejemplo, dependiendo de las clasificaciones de las epilepsias, se van a dar crisis epilépticas de distinto modo, ¿no? Ya sea, por ejemplo, se habla del tema de los movimientos, ¿no? Que a veces mueven sus brazos, a veces parecen que están como moviendo la boca. Hay igual otro tipo de crisis epilépticas, por ejemplo, que son las crisis de ausencia, ¿no? Las crisis de ausencia son, digamos, de que la persona no netamente está convulsionando, haciendo movimientos, pero igual está generando este tema de una crisis epiléptica en su cerebro, ¿no? Pero parecen como ausentes, como si no estuviesen ahí. Entonces, van a haber distintos tipos de crisis epilépticas, ¿ya? Ahora, para que se vea el tipo de una epilepsia en sí, el diagnóstico, se debe tomar en cuenta que deben haber varios episodios, o sea, más de uno, por lo menos tres o cuatro recurrentes para que se genere un diagnóstico, ¿no? Usualmente quien realiza un diagnóstico son los neurólogos. Lo diagnostican realizando ya sea un electroencefalograma antes, mientras está con el tema de las crisis o posteriormente, ¿no? Y en relación a eso igual se puede ver distintos tipos de afectaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces, digamos, cuando estas crisis, estas, como decíamos, descargas que se generan en el cerebro no se controlan, pueden generar eh, daños también, ¿no? Daños que pueden generar secuelas, ya sea tal vez en el tema, digamos, de memoria, de atención, de lenguaje, o a veces si son personas más pequeñitas, hablando de niños o cosas así, el tema del neurodesarrollo, ¿no? Puede verse afectado también. Entonces, usualmente, hablando más en el ámbito de neuropsicología, van a disculpar mi gatita. Un ratito, un ratito. En el tema de neuropsicología, justamente lo que se ve es el tema de qué afectaciones se han podido generar a raíz de este tema de crisis, ¿no? De los momentos en donde han habido, por ejemplo, estos episodios, ¿no? Si ha habido una afectación a nivel de memoria, si ha habido una afectación a nivel de atención, de funciones ejecutivas, del tema de la integración de la información, áreas parieto-temporo-occipitales, que es el área 39-40 del cerebro, ¿no? Entonces, lo que se intenta igual, digamos, a nivel de epilepsia y neuropsicología es dilucidar, ¿no? Por dónde se están generando las afectaciones en estos momentos de posteriormente a que la persona ya haya controlado esta situación o no se esté pudiendo controlar, cuáles son las áreas que se están afectando, ¿ya?
Ahora, vamos con el tema de recomendaciones. Les voy a pasar un PDF acá en comentarios, y pueden irlo checando más o menos las personas que están interesadas en el tema. Por ejemplo, en este PDF está hecho por un grupo de epilepsia, justamente español, que también está relacionado con el tema de varios doctores que estudian el tema, ¿ya? Entonces está hecho netamente con el tema de neurólogos, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer cuando nos encontramos en una crisis epiléptica? Creo que eso es importante para que, especialmente si tú eres un familiar, eres una persona, digamos, que eh, tiene un familiar que le ha pasado esto, es importante qué acciones tú vas a tener para mejorar la situación, ¿ya? Por ejemplo, se ven algunos elementos importantes, que es si la persona ya está convulsionando, está con convulsiones de crisis epilépticas, la persona que tiene que mantener la tranquilidad eres tú, ya sea si estás con un paciente, si estás con un familiar, si estás en la calle y ves a alguien que se cae y empieza a convulsionar, tienes que ser la persona que eh, mantiene la calma, ¿no? Y estar fijándote cómo está generando el tema de la crisis, ¿no? Como decíamos, pueden haber crisis en donde ya sea en algún momento están con alucinaciones, escuchan, ven cosas, o puede ser una crisis de ausencia, o puede ser que hayan estos movimientos del cuerpo, ¿ya? Entonces sí es importante como que vayas viendo. Ahora, el otro tema es eh, que uno no se tiene que asustar, ¿no? Justamente se trata de qué acciones tú vas a tener ante una persona que está en momentos que está convulsionando. Por ejemplo, no es necesario tratarle de reanimar al momento, ¿no? Ya que una vez terminada esta crisis de epilepsia, la persona va a recuperar la conciencia, aunque parezca que no esté respirando, ¿no? Es importante no sujetarlos para que no convulsionen, porque, o sea, su cuerpo sí va a generar esos movimientos, estar así, pero lo más esencial es evitar que esta persona se haga daño. Por ejemplo, alejarlo de objetos que pueden hacerle daño o ocasionarle algún peligro. Si es posible, sujetarlo cuando está para caerse, porque a veces pasa, digamos, que hay personas que están con temas de convulsiones epilépticas y se caen y se rompen el brazo, se chocan la cabeza, ¿no? Entonces justamente es intentarlo agarrarlo para que no se caiga y ponerlo de lado, ¿no? Lo mejor siempre es ponerlo en el suelo y echado de lado. Se puede ponerle, digamos, se le puede poner sobre una cama o en el suelo, digamos, y poner algo blando en la cabecita para evitar también que se golpee. Ahora, otro tema es intentar despejar las vías respiratorias. Por ejemplo, si es alguien que tiene una vestimenta formal y está con una corbata, como soltar un poco el tema de la corbata, abrirle un poquito si está con chamarra, ¿no? O prendas ajustadas, ¿no? Es importante que la respiración esté ahí, porque usualmente los sonidos que se generan es porque no hay a veces una coordinación entre la respiración y los movimientos que está él generando. Es importante que puedan agarrar su cabecita y evitar que se golpee, ¿no? Por eso es importante ponerlo de lado para que respire mejor, y en el caso de que vomite, pueda expulsar ese vómito, porque a veces pasa que los ponen así, por todo este tema, digamos, de las convulsiones, generan vómito o una salivación, y eso se puede entrar también a los pulmones, generando lo que se llama la broncoaspiración, ¿ya? Es importante que no intenten
abrirle la boca a la fuerza, o usted meterle los dedos a la boca, porque a veces con todo este tema de las convulsiones a uno lo pueden dañar o la persona puede resultar dañada. Eh, a veces puede generar que se muerden la lengua, ¿no? Pero no es un daño muy fuerte, por lo cual es súper importante que no se pongan ni pañuelos, ni objetos entre los dientes, o palos, no, nada de eso, porque igual estamos viendo el tema de la respiración, ¿ya? Como habíamos visto, es súper importante el tema de ir viendo qué es lo que está ocurriendo durante una crisis de epilepsia. Por ejemplo, eh, todo lo que te sirva, digamos, si mueve su cuerpo, si está callado, es importante, digamos, ir reconociendo cómo esta persona está generando, digamos, el tema de su crisis epiléptica. Un ratito, voy a hacer de la crisis epiléptica. ¿Para qué? Para que posteriormente cuando uno vaya al neurólogo y demás, se genere un mejor diagnóstico del tipo de crisis y demás, y eso también le ayuda en el tema del tratamiento. Otro tema es muy importante, el tema de esperar pacientemente, ¿no? Justamente es importante el tema de esperar cómo está, pero en el caso de que la crisis dure más de 15 minutos o si se repite una crisis tras otra, sin que ha vuelto a la conciencia la persona, ahí sí es importante llamar a emergencias, ¿no? Pero si ha sido una crisis un poco más corta y no se ha repetido y la persona ha vuelto a la conciencia, más que todo es que la persona posteriormente luego vaya a una consulta neurológica, ¿no? Usualmente después de estas crisis que se generan de epilepsia, las personas terminan muy cansadas, ¿no? Entonces es importante dejarles descansar, ayudarles a que lleguen a su casa y demás. Buenas noches, muy interesante el tema de hoy. Gracias, sí, Rocío. Hoy día estamos hablando de epilepsia. Siempre hacemos usualmente entre jueves y viernes los en vivos, pero hoy realmente se me pasó el tiempo. Sin embargo, más que todo nos estamos centrando en todo lo que es el tema de recomendaciones de qué hacer una persona ante una crisis epiléptica, ¿no? Porque hoy no vamos a hablar tanto mucho de neuropsicología, eh, porque creo que es conveniente para las personas que están rodeadas de personas que tienen el tema de epilepsia, ellas también sepan cómo manejarse ante tal situación, ¿no? Entonces hay muchos mitos, por ejemplo, hay personas que dicen que hay que ponerles un pañuelo, una cuchara, algo de madera en la boca, o algunos les agarran así hacia atrás, digamos, ¿no? Entonces justamente creo que eso es importante para que uno tenga el conocimiento ante la situación, si es que en algún momento alguno de nosotros se nos presenta, ¿no? Esto más que todo porque últimamente he estado evaluando a personas igual que están con el tema de epilepsia y justamente quisiera que cuando termine el en vivo los familiares igual lo vean y les sirva, ¿no? Entonces también vamos por ese tema, ¿ya? Entonces vamos con las recomendaciones. Eso es lo que se debe hacer, ¿no? Tomar en cuenta cómo se está generando esta crisis de epilepsia. Muy importante el tema de respiración, no meter nada en la boca, echarlos de ladito, ¿no? En una, ya sea en una posición del suelo, en una cama, digamos, se puede poner una almohadita, liberar esta parte, ¿no? De la respiración, decíamos que nada les apriete y no es necesario el tema de respiración artificial, cosas así. Ahora vamos, ya hemos visto con las cosas de qué se pueden hacer cuando estás con alguien y esta persona tiene una crisis epiléptica, ¿no? Se está convulsionando, porque en verdad hay varias, a veces hay otras razones por las que se generan también las convulsiones, ya puede ser como sintomatología, por ejemplo, de un tumor cerebral,
puede darse a veces por momentos febriles muy fuertes, una fiebre muy fuerte no controlada. Entonces, a veces puede pasarte y realmente la persona no es que haya tenido epilepsia, pero sí ha convulsionado, ¿no? Entonces son temas que hay que saberlos, ¿no? Como, ¿cómo se dice? Conocimiento general, ¿ya? Ahora, ¿qué cosas no tienen que hacer cuando están cerca de una persona que tiene el tema de epilepsia? No es necesario realizar respiración artificial, ¿no? Porque justamente es posible que hayan cambios de coloración de la piel, justamente a causa de que los vasos cutáneos tengan una reacción, ¿no? Pero no, usualmente no hay un riesgo que el paciente se ahogue con su lengua, ¿no? Como les comentaba, hay ruidos que pueden generar y estos se deben a la falta de coordinación entre la respiración y el aumento de también de secreciones que se generan, ¿no? Pero una vez que termine el tema de la crisis, la persona va a recuperar el tema de la respiración. Jamás hay que sacudirlos o golpearlos, tipo, ¿qué te está pasando? ¿No? Porque la crisis comienza y se va a interrumpir de una forma espontánea, ¿no? Hay que evitar el tema de ponerles alcohol en la frente. Algunas personas, como a veces, digamos, mayormente cuando se dan estos tipos de crisis epilépticas, convulsiones, la persona suele perder el conocimiento, ¿no? Entonces hay como esta idea de que si le pongo alcohol en la frente, eh, como que va a venir en sí, ¿no? Pero en general, digamos, no es muy efectivo, pero también se corre el riesgo de que se puedan generar lesiones químicas, ¿no? Por ejemplo, si el alcohol le llega a los ojos, ¿no? Entonces también es importante tomar en cuenta eso, no hay que echarle agua eh, ni realizar otras medidas para despertar, simplemente que la persona que está en una crisis epiléptica va a estar sin conciencia mientras dure la crisis y después de eso ya va a recuperar. Tampoco es necesario ponerle medicamentos en la boca, porque eso les puede generar asfixia, ¿no? Como veíamos, lo importante es que se genere este tema de la respiración, o tampoco taparles así la boca, ¿no? Hacia atrás, no, porque justamente toda la saliva que se está generando se puede ir a los pulmones, como decíamos. Además, estos medicamentos que son anticonvulsivos para las que no se generen las convulsiones, no van a hacer efecto rápidamente, ¿no? Usualmente se muestran cuando estos medicamentos ya han hecho efecto en la sangre y después de usualmente por lo menos una semana de haberlas tomado y de haber iniciado el tratamiento, ¿no? Entonces justamente es importante el tema de esperar a que la persona termine esa crisis y así. Otro tema es que pasada la crisis tampoco es necesario algún tipo de sedante o darles cosas así, porque justamente eh, todo lo que se le administra a la persona tiene que ser siempre con el seguimiento de un médico especialista, ¿no? Especialmente, ahí está la Lenor, esa es mi gatita. Lenor, di hola a todos. Hola, Viola, Viola. Ay, tan linda esta princesa. Disculpe, me he distraído por mi gatita. Ya, sigamos. Como les decía, todo el medicamento que se administra a una persona que tiene todo. Sí, la Lenor. Ay, aquí está dando igual el tema comida, nos hace compañía. Bueno, pero vamos a lo que viene. Bueno, como les decía, todo el tema de medicación, en el tema de la epilepsia, es muy importante siempre realizarlo con un neurólogo
que justamente son los más especialistas en el tema, ¿no? Eh, por otro lado, vamos recapitulando, no es necesario realizarle respiración artificial, hay que evitar que se hagan daño. Yo, por ejemplo, cuando estaba en el hospital de clínicas, en la sección de neurología realizando mis prácticas, me ha costado ver un caso realmente muy fuerte que me ha marcado. Mis ojitos llorando y mi corazoncito, cocor. Que era un chico que realmente era joven, era un papá eh, que tuvo justamente un tema febril, ¿no? Que no se controló. Hubo el tema también de, bueno, un tema que fue emergencias y así, y en emergencias justamente tuvo convulsiones, pero no era que él tenía epilepsia o algo así, sino ha sido más el tema por la fiebre, ¿no? Que no se controlaba. Y lastimosamente en esa tuvo una caída tan fuerte que, que se lesionó todo lo que es el tema de acá atrás, ¿no? El tema del cerebelo. Fue muy fuerte, que perdió igual dientes, que se cayó. Y lastimosamente estuvo posteriormente en un tema de estado vegetativo. Y hubo posteriormente la determinación, a lo que recuerdo, porque pasó hace años, el tema de muerte cerebral, ¿no? Entonces sí, cuando estamos con una persona, por ejemplo, que tiene estos temas de epilepsia, sabemos que toma medicamentos para la epilepsia y demás, siempre tenemos que informarnos qué nosotros vamos a hacer ante esta situación, ¿no? Y el tema de cuidarlos de los accidentes, ¿no? Porque usualmente cuando se generan estos momentos de crisis, es pues es lo más general, que la persona pierde el tema de la conciencia, no están conscientes en ese momento. Puede ser que la persona esté así paradita y empieza a convulsionar y ¡pum!, se cae. Entonces ahí se pueden golpear su cabeza, hasta se pueden generar lesiones cerebrales, fracturas de brazo, ¿no? Entonces nosotros como familiares o personas cercanas, eh, o incluso, digamos, si tú eres psicólogo, psicoterapeuta, necesitas conocer todos estos elementos eh, para saber cómo auxiliar, ¿no? Al momento, ¿ya? Ahora, otros temas que son importantes en el manejo de su colita, en el manejo del tema de la epilepsia. Eh, Esto es muy importante en el tema del cuidado, ¿no? Habíamos visto que hay que hacer el tema de la medicación, ¿no? Pero hay algunos eh, elementos que pueden favorecer que se genere una crisis epiléptica, ¿no? Por ejemplo, el tema de estimulantes. Melena, aquí nos vas a acompañar. El tema de estimulantes, por ejemplo, café, ¿no? A Coca-Cola, mucho azúcar. Eso puede generar, digamos, que se genere también un tema de se desencadene un tema de convulsiones, de crisis de epilepsia. Hay que tomar en cuenta de el tema del alcohol. Está prohibido para las personas que tienen un tema de epilepsia. También el sueño es súper importante cuando tú conoces a alguien que tiene epilepsia o ha tenido este tema de convulsiones. El tema de que descansen bien, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente se ha visto que hay correlaciones entre que una persona no haya descansado, haya dormido muy poco y posteriormente genere este tema de las crisis, ¿no?, que les da. Otro tema que es importante, que no les pasa a todos, pero sí hay, tengo entendido que es por un 2% por ahí, como nos dice este manual que les estaba comentando, el tema de las luces intermitentes, por ejemplo, el uso de televisión, el uso del ordenador, los videojuegos que nos encantan,
Sí hay que ver el tema de ir regulando la exposición de, ¿no? O poner pantallas azules, ¿no? Porque las luces intermitentes pueden generar, es como un estímulo, ¿no? Que puede desencadenar este tema. Como decíamos, el tema de la fiebre y también el tema de drogas, ¿no? Por ejemplo, hay investigaciones que dicen que la cocaína puede generar crisis epilépticas o aumentar la frecuencia de estas, ¿no? Eh, entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. El café, ¿no? Hay algunos medicamentos como antidepresivos, antipsicóticos, eh, y estimulantes del sistema nervioso que pueden afectar a que se generen más crisis. Entonces, siempre que una persona esté en medicación, tiene que tener un seguimiento pertinente y constante, ¿no? Hasta que esta persona eh, pueda manejar estas situaciones, ¿no? Entonces, como les decía, el tema del sueño, ¿no? Son cosas que deben manejarse. Y obviamente el tema de la medicación. Usualmente cuando hay este tema de epilepsia, se les da un tipo de medicación específica para eso, ¿no? Entonces sí ser responsables con la toma de medicación, avisar sobre el tema cuando se generan crisis, porque incluso a veces pueden pasar crisis cuando están durmiendo, ¿no? Entonces siempre es importante el seguimiento de un neurólogo. Usualmente, como les comentaba, las evaluaciones neuropsicológicas que nosotros realizamos en tema de epilepsia puede coadyuvar también a ver qué afectaciones han podido darse fisiológicas, ¿no? A causa de estos temas de las crisis epilépticas, ¿no? Porque puede generarse a veces alguna afectación biológica. Ahora, obviamente que a nivel social también afecta, ¿no? El cómo vas a interactuar con las personas. Hay muchas personas que tienen el tema de epilepsia y prefieren no comentarlo, digamos, a los demás para no tener como una etiqueta ahí, ¿no? De que les juzguen o ya no los traten como antes, digamos. Entonces ese tema, claro que igual hay una afectación, ¿no? Y el tema también social, ¿no? Sobre el tema de cuando vayas a trabajar. eh, Dependiendo también al grado, hay personas que se les extiende, tengo entendido, no estoy muy segura, pero sí sabía que, por ejemplo, en algunos lugares les ayudan con la medicación, eh, y también dependiendo al grado de afectación, el tema del carnet de discapacidad, ¿no? Pero va a depender mucho, mucho también de la familia, de la estimulación, si se ha presentado la epilepsia de niños, desde cuando eran pequeños, si ha sido controlado o no. A veces pasa, digamos, que no hay mucho conocimiento en las familias y no se busca una ayuda oportuna, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la persona sigue con estas crisis constantemente y eso obviamente genera afectación, ¿no? En las conexiones neuronales, hay neuronas que ya pierden, por así decirlo, la vida, entonces se puede generar algún tipo de lesiones, ¿no? Entonces sí es importante el tema de diagnóstico oportuno, ¿no? El tema del neurólogo, eh, si se puede una evaluación neuropsicológica para ver cómo están el funcionamiento cognitivo de la información, ¿no? Cómo la persona está eh, manejando esta información, si ha habido alguna afectación. El tema del apoyo familiar, ¿no? En el aspecto de que es importante que la familia, las personas que estén trabajando con ellos, sepan cómo manejarse ante estas situaciones. Y finalmente el tema de nosotros cuando estemos cerca, qué cosas podemos hacer y cuando vemos una crisis epiléptica, cómo vamos a poder actuar para ayudar a la persona, ¿no? Eh,
Entonces, eso sería lo que la charla de hoy. Este, hoy sí no he tomado mucho tiempo, no hemos hablado mucho de neuropsicología, pero van a disculpar, realmente he estado extremadamente ocupada y por ende extremadamente perdida, pero espero que las personas que justamente con las que he hablado que tenían dudas sobre el tema de epilepsia igual puedan escribirme y les voy a pasar este en vivo para que lo vean, ¿ya? Eh, sí, creo que eso sería por hoy. Eh, y para la siguiente avisaré con más tiempo y será entre jueves y viernes. Bueno, de todas formas, ustedes saben que actualmente sigo realizando evaluaciones neuropsicológicas. A veces trabajo con niños cuando se requiere, también vamos viendo el tema de adolescentes y adultos. Eh, entonces sí, entonces voy a ir pensando más o menos qué tema podría ser el siguiente. He estado pensando tal vez que pudiésemos hacer como un preguntas y respuestas relacionada a neuropsicología, más o menos sobre qué temas, no sé, si han visto algunas cosas que han leído o tienen preguntas sobre ciertos temas, podemos charlar igual un ratito y así como que eh, ahí también voy viendo sobre qué temas hablar, porque usualmente los temas que voy tocando son relacionados a los pacientitos que me tocan, a las cosas que voy viendo que creo que se requieren charlar y comentar. Pero tal vez así también vamos aclarando ciertas dudas. Bueno, entonces las personas que vean el redirecto, yo esperaría que comenten y cualquier cosita, estoy un mensaje de distancia si tienen dudas sobre el tema. ¿Ya? Espero que estén muy bien. Un fuerte abrazo. Gracias a Muro por estar hoy. Gracias chicos, a los que vean el resubido. Y bueno, eso sería por el día de hoy. Sé que me atrasé un poquito en avisarles, pero espero que realmente les sirva la información. Y ya me voy a organizar mejor en mis tiempos para que veamos qué más hacemos, ¿ya? Listo chicos, que estén muy bien. Gracias a ti, Amuro. Un fuerte abrazo y ¿cómo termino esto? Ay, no sé cómo terminar acá el en vivo. Espérenme un ratito. Esta es la primera vez que uso el computadora, porque siempre usaba eh, por celular. Así que estoy como conociendo ahora cómo es por la compu, eh, cómo usar esto, ¿no? Mm, sí, aquí está, terminar. Ya, listo, que estén muy bien, que tengan una bonita noche, que haya sido un muy bonito feriado, que pasen un San Juan muy lindo y un fuerte abrazo a todos. Chao, chao, chao. Verdad, ya decía la resolución. Sí, hoy día estoy desde mi computadora. Eh, pero sí, se ve medio borrosito, ¿no? A ver, creo que tengo una camarita por ahí. Voy a intentar conectarla para la siguiente, que se vea mejor. Bueno, que estén muy bien. Un fuerte abrazo y chao chicos. Nos vemos. Que tengan un bonito San Juan, que es mañana. Listo, chao, chao.